Muchos de vosotros tenéis la inquietud de qué sistema de emulación instalar en vuestra Raspberry Pi. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver qué sistemas existen actualmente y sus diferencias para que podáis decidir el sistema a instalar en vuestro proyecto de consola multiemuladora. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Para los que viváis en Marte o no sepáis qué es una Raspberry Pi, deciros que la Raspberry Pi es una SBC o Single Board Computer. Simplificando un poco, sería como un PC cuyos componentes, procesador, placa base, memoria RAM, están integrados en una sola placa. De fabricación británica, la Raspberry Pi nació en la Universidad de Cambridge en el año 2006 en su laboratorio de informática. Sin embargo, el primer modelo de Raspberry Pi que vio la luz de manera comercial fue la Raspberry Pi modelo B, la cual fue lanzada en febrero de 2012. El propósito inicial de este tipo de dispositivos era poder tener algo parecido a un PC lo más económico y compacto posible, con la intención de servir con fines educativos. Pero a alguien se le encendió la bombilla y vio que este tipo de dispositivos permitía emular videojuegos con cierta facilidad, por lo que poco a poco se fue abriendo paso para convertirse en un dispositivo estrella y de bajísimo coste para estos menesteres. El éxito de este cacharrito fue brutal y a partir de aquí comenzó una evolución con múltiples revisiones de dicha placa, como la Raspberry Pi Zero, donde se simplificaba al extremo y que continúa a día de hoy con la recién salida Raspberry Pi 5. Eso sí, ha dejado de ser un dispositivo ultra económico a cambio de un aumento de potencia considerable. Como hemos comentado, el filón de la emulación llegó a Raspberry Pi. Y a causa de esto empezaron a desarrollarse sistemas para explotar esta funcionalidad. A continuación vamos a ver qué sistemas existen y sus características. El primero de los sistemas que veremos es RetroPie, un sistema de emulación basado en el Front-End Emulation Station y RetroArch, al que se le pueden añadir algunos emuladores standalone. Si esta frase os ha sonado a chino, os dejo por aquí el vídeo en el que repasábamos los conceptos básicos de emulación, por si queréis echarle un vistazo. ¿Ya lo habéis visto y os ha aclarado los conceptos? Pues entonces continuamos. RetroPie es quizás el sistema más personalizable de todos, pero estas posibilidades a la hora de personalizarlo traen como contra que le tengas que dedicar bastante tiempo a su configuración y puesta en marcha. Por otro lado, no es un sistema que tenga actualizaciones de manera muy periódica y esto puede ser un punto negativo para algunos. Actualmente, a día de hoy, la última versión sería la 4.8, publicada en marzo de 2022 y funciona para una variedad importante de dispositivos, desde las primigenias Raspberry Pi 1 o Raspberry Pi 0, pasando por las Raspberry Pi 2, 3 y 02W y llegando a Raspberry Pi 4 o Raspberry Pi 400 como dispositivos top. Como comprenderéis, si su última versión es de marzo de 2022, no existe aún versión para Raspberry Pi 5. El segundo de los sistemas que veremos es Laka, la distribución oficial de LibRetro o RetroArch. En esta ocasión estamos ante un interfaz distinto, XMB o Cross Media Bar, muy similar al que tenía la PlayStation 3. Laka tiene versiones para múltiples dispositivos aparte de Raspberry, yendo desde PC, pasando por portátiles Anbernic y placas con procesadores Allwinner o Amlogic. En cuanto a Raspberry, cubriremos prácticamente todo el espectro llegando a Raspberry Pi 4 como dispositivo top. Es decir, no tendremos actualmente versión para Raspberry Pi 5. Como ventaja tendremos un sistema bastante liviano, pero por contra tendremos que no incluye emuladores standalone que puedan servir de complemento para lo que RetroArch pueda flojear, además de que rodeados de tantos sistemas basados en el Front-End Emulation Station, para algunos puede parecer menos intuitivo. El tercer actor en esta comparativa sería Batocera, un pez gordo de la emulación, a día de hoy en su versión 38. Batocera tiene versiones para multitud de dispositivos, desde PCs antiguos pasando por placas como Raspberry, Odroid, TV Boxes y otras placas incluyendo consolas o portátiles que permitan este sistema, y llegando incluso a Steam Deck. Vamos, prácticamente todo lo que se te ocurra. Uno de sus puntos fuertes es el ritmo de actualizaciones, que son bastante frecuentes. Este sistema también está basado en el Front-End Emulation Station, con RetroArch como núcleo principal y con la inclusión de varios emuladores standalone. Batocera en esta ocasión, aunque también permite opciones de personalización, te pone las cosas más fáciles, para que no tengas que quebrarte la cabeza. Aunque históricamente su mayor fuerte es la versión de PC, dispone de versiones para todas las versiones de Raspberry Pi, teniendo a día de hoy beta para Raspberry Pi 5B.
Llegamos ahora a un sistema por muchos reconocido y que se ha convertido en un clásico. Hablamos de Recalbox, que actualmente se encuentra en su versión 9.1. De nuevo estamos ante otro sistema basado en el Front-End Emulation Station y RetroArch con emuladores standalone. Y de nuevo tiene versiones para multitud de dispositivos, que en su web se pueden ver repartidos en 4 categorías distintas: PC, Odroid, consolas portátiles y, por supuesto, Raspberry Pi. Además, al igual que tenemos en el caso de Batocera, su ritmo de actualizaciones es bastante frecuente. También en esta ocasión, Recalbox nos simplifica bastante las cosas para configurar lo menos posible. Pero en este caso, el fuerte de Recalbox, aunque disponga de versiones para varios dispositivos, es Raspberry Pi. De hecho, permite la posibilidad de conectar diversos accesorios a través del GPIO de la Raspberry Pi para de ese modo poder conectaros por puerto SCART a vuestro viejo CRT. En cuanto a las versiones disponibles para Raspberry Pi, al igual que teníamos en Batocera, actualmente disponen de una beta para Raspberry Pi 5. Y como último invitado tendríamos a RGB Pi OS. RGB Pi OS es un sistema que sale del estándar típico de Emulation Station, usando para ello una interfaz bastante sencillo, sin artificios. A diferencia de la mayoría de sistemas que hemos estado viendo, está especializado en Raspberry Pi, con versiones para Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4, y tiene un público objetivo muy concreto: gente que quiera jugar en CRT. De hecho, RGB Pi no es solo el sistema, sino el combo de sistema con el accesorio que tiene salida SCART para la conexión al CRT. No existe versión para Raspberry Pi 5, aunque no se descarta, por supuesto, su desarrollo en un futuro. Creo que me he dejado algunos sistemas por comentar, como podrían ser Ludos o Pi-Play, pero con esto cubrimos el mayor espectro posible. De todas formas, de la mayoría de estos sistemas tenemos tutoriales y pruebas, así que te animo a que explores un poco y busca el que más te interese. Y una vez que hemos presentado todos los sistemas, llega la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el mejor? Como comprenderéis, la respuesta no es sencilla, ya que depende del usuario que lo vaya a usar. En el caso en el que busques un sistema de emulación que te permita trastear, pero trastear a fondo, con todo lo que conlleva, incluyendo complicarte la vida en exceso, te aconsejaría RetroPie. Aunque sea una opción que no se actualiza desde hace año y medio, es un sistema que te permite personalizar y toquetear bastante. Si buscas una interfaz distinto a Emulation Station pero sigues queriendo la conexión por HDMI y para tus necesidades son suficientes los cores que RetroArch tiene, una buena opción sería Laka. Si a diferencia que en el caso de RetroPie, quieres complicarte la vida lo menos posible y tener un sistema rápido de poner en marcha con un combo de RetroArch con otros emuladores standalone para maximizar las posibilidades de tu Raspberry Pi, estaríamos entre Recalbox y Batocera, siendo sistemas bastante parejos, aunque en este caso emulando en una Raspberry me inclinaría quizás hacia Recalbox. Además tiene versión para Raspberry Pi 5 y tienes opciones para conexión a CRT. Pero la especialización es un punto más, y hablando de conexiones a CRT, RGB Pi OS es una opción tremenda. Si no te importa que no sea el típico Emulation Station y tu objetivo es sí o sí jugar en CRT, creo que es tu opción a elegir. Su versión para Raspberry Pi 4, que está en fase beta, implementa cambios de resolución dinámica en tiempo real, así como la posibilidad del uso de LightGuns G-Con 2. Lo que es otro punto más a su favor. Pues como habéis podido comprobar, no hay ganador claro, ya que depende mucho de cada uno. Personalmente tengo RGB Pi en una Raspberry Pi 4 para jugar en CRT y Recalbox en la recreativa, ya que la tengo montada con un monitor LCD de 4 tercios. Lo realmente importante es que elijáis un sistema el que más os guste, lo instaléis y personalicéis y podáis poneros a jugar a vuestros videojuegos retro favoritos. El tipo de interfaz o front-end, si facilita o no el tema de trastear, si vais a jugar en un monitor convencional o en una pantalla CRT, son factores que tenéis que considerar a la hora de elegir vuestro sistema de emulación. Espero que este repaso de los sistemas de Raspberry Pi te haya gustado o te haya servido. En ese caso deja un me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!